Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, que en el día de hoy, como siempre, dándole primeramente gracias a Dios y a ustedes que siempre nos escuchan ahí. Como siempre les decimos, vamos a estudiar con la Biblia en la mano y vamos a darle continuidad a lo que es el estudio que hemos estado haciendo, ¿verdad? Acerca de lo que es el libro de los Hechos, que hoy nos va a tocar hablar acerca del capítulo 5. Estuvimos hablando en el estudio anterior de que los cristianos tenían todas las cosas en común, que los creyentes le pedían al Señor confianza y valor. Vimos como a Pedro y a Juan lo llevan al concilio, pero hubo que soltarlo, ¿verdad? Y dice que la iglesia pues estaba creciendo y que tenían todas las cosas en común en el primer siglo. Qué bueno cuando los cristianos, ¿verdad? Cuando tienen como centro a Cristo, pues no tienen ningún tipo de lo que es desavenencia, no tienen nada, sino que ellos todos lo buscan en común. Eso pasó en el primer siglo. Podemos ver a Hechos 4, del 32 al 37, y dice que había una persona de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estamos hablando de José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. El amor que había, el desprendimiento que había de los discípulos, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Explicábamos, lo ponían a los pies de los apóstoles porque en ese momento la iglesia comenzaba a crecer. Entonces los apóstoles, que tenían la autoridad de Cristo, tenían el Espíritu Santo, hacían señales y prodigios, pues entonces ellos tenían el control y iban estableciendo iglesia. Pero aquí vemos, entonces en el capítulo 5, vemos que vienen dos personajes, Ananías y Zafira, una pareja de esposos, donde vamos a ver ahora qué pasa en el capítulo 5. Dice el capítulo 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora bien, aquí vemos que Ananías vende una propiedad, como todo el mundo está vendiendo lo que tiene y algunas cosas para ayudar a los demás. Esta pareja de esposos dice que vendió una heredad, pero sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Aquí ahora, ellos la ponen a los pies de los apóstoles. Podemos ver a Hechos 4:37, donde pudimos ver claramente que ahí hubo José, a quien le pusieron Bernabé. Dice que vendió también una heredad y vendió y lo trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo puso a los pies todo. Pero ahora aquí Ananías y su esposa dice que la venden y cogen una parte. Usted dirá, o podría yo decir, bueno, pero era de ellos. Ahora bien, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 4, ¿verdad? Del verso 3, del 5. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este hombre que vende la propiedad, que aunque es de él, pero ya él lo había ofrecido, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces se queda con una parte. Entonces Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu poder a los hombres, sino a Dios? En el verso 2 vemos claramente donde dice, y sustrajo del precio
sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa que se está poniendo todo en manos de los apóstoles, a los pies de los apóstoles. Estas personas, esta pareja de esposos, venden una propiedad, pero entonces la venden con la finalidad, ¿verdad?, de poner a los pies de los apóstoles. Pero sustraen una parte y entregan la otra. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que entonces, eso me parece como cuando hacemos un compromiso de que queremos dar algo para una causa y decimos, vamos a dar tanto, pero después que llega el día, como que entendemos que es mucho dinero y cogemos una parte y ya dijimos que íbamos a dar, entonces damos otra parte menor. Eso pasa aquí. Ellos no tenían, mis queridos, ellos no tenían la obligación de vender ni entregar ni siquiera la totalidad del dinero a los apóstoles. El problema fue mentir acerca del dinero. Vamos a ver el verso 3, donde dice entonces, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? ¿Usted ve? Y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. Vamos a ver entonces qué le quiere dejar dicho Pedro. Pedro le dijo, ¿por qué llena Satanás tu corazón? Usted puede ver a Deuteronomio 23, 21, a Lucas 22, 3, y le dice en el 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, si tú no la vendes, no era tuya. Y vendida, no estaba en tu poder, le dice. Entonces, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, sino a los hombres. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora él ha mentido a Dios, porque dijiste una cosa y hiciste otra. Y cuando dice mentido a los hombres, sino a Dios, aquí Pedro afirma la deidad del Espíritu Santo. Porque le ha mentido al Espíritu, pero le ha mentido a Dios, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Perdón, dice el verso 5. Al oír esto, Ananías, esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo lo que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Aquí este hombre, por mentir al Espíritu Santo, murió. ¿Qué pasa? Que en el día de hoy, mire, los mentirosos no entran al reino. En el día de hoy, los cristianos se han dado cuenta, o no hemos dado cuenta, vamos a decir, que mentimos y no morimos a la vez, ahí mismo, al instante, como murió Ananías. Pero al mentir, estamos mintiendo y tampoco vamos a entrar al reino. Espiritualmente estamos muriendo cada vez que mentimos. Ananías murió instantáneamente. Ahora usted y yo creemos que hacemos por ahí negocios, hablamos mentiras y creemos que no, mira, nosotros no nos morimos. No nos morimos instantáneamente, pero espiritualmente estamos muertos. Ananías cayó y expiró en ese mismo momento. La severidad del castigo sirve como ejemplo y admonición para la iglesia. Usted puede ver a Josué 7. Posteriormente, Pedro expresó que el juicio divino comienza por la casa, en 1 de Pedro 4, 17. Realmente, como decía, Ananías mintió, murió al instante. Usted y yo mentimos y creemos que no pasa nada. Eso es lo que creemos, pero espiritualmente estamos muertos. Dice el verso 6, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Los jóvenes le dieron sepultura. Usted puede ver a Juan 16:40, que era una costumbre judía envolverlo, ¿verdad? Y darle sepultura. Era una cuestión judía, como le pasó al mismo Jesús. Ahora, dice el verso 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Aquí la mujer, como se dice, cayó en el sentido de que se le dijo eso y ella dijo, sí,
la vendimos en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Porque ella, aún siendo esposa, ella podía decir, sí, la vendimos en tanto como dijo, y cogimos una parte, le dieron una oportunidad para que ella hablara, como se le dio a Ananías, porque Ananías la vendió y podía decir, a esta mujer se le dio una oportunidad, a usted y a mí nos dan una oportunidad, para que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios y no nos ponemos. Y esta mujer, ¿verdad? Dice, sí, la venimos en tanto, y Pedro dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Tú también vas a morir por mentir. Este es el problema de mentir. Y muchos de nosotros, y perdón, quizá usted no mienta, nos gusta mucho mentir. Pero no solamente debemos de no mentirle a Dios, también a los hombres. Cuando no mentimos, estamos de acuerdo, estamos haciendo lo que agrada al Señor. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esta pareja de esposos, porque a veces, no, mi esposo hace eso y yo no tengo que ver con eso, o mi mujer hace esto. Si son una pareja de esposos, una sola carne, tienen que tratar de hacer las cosas bien. Eso no es que mi marido y que yo no y que él sí. Miren cómo los dos murieron. Entonces dice el 11, dice el verso 11 aquí, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia van creciendo, entonces escucharon esto que le pasó a ellos. ¿Y qué ayuda a eso? A no mentir. A no mentirle como ellos al Espíritu Santo que le mintieron. Nosotros no podemos mentir ni a los hombres, ni al Espíritu Santo, ni a nadie. Tratar de decir la verdad. Y cuando yo digo tratar, es porque tenemos que poner empeño. Porque ¿cuántas veces no hemos mentido? Repito, quizá usted no ha mentido, yo he mentido. Yo he mentido. Ahora, lo que no estoy mintiendo es lo que estoy leyendo aquí. Esto es palabra del Señor. Entonces vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Usted puede ver a Hechos 19, 17. Mire, esta es la primera vez, si nos damos cuenta, que la palabra iglesia es usada en Hechos para describir la comunidad de los creyentes en Cristo. También puede verlo en Hechos 9:31 y en Hechos 11:26. ¿Cómo podemos terminar aquí este estudio? Ananías y Zafira fueron juzgados por su hipocresía y por mentir a Dios. Hipocresía, diciendo que van a poner todos los pies de los apóstoles, ¿verdad? Y lo que hace es que ponen una parte. Y mentir a Dios, ¿verdad? Porque a Dios que le están sirviendo, y entonces en vez de hacer la cosa bien, quieren hacerla por parte. Sin embargo, ellos fueron juzgados no por haber decidido retener parte de sus propiedades personales. No fueron juzgados por eso. No. Ellos pudieron haberse quedado, como dice el 4. Bueno, tú podías quedar con ella porque era tuya, dice Pedro. Ahora, sí, lo que pasa es que ellos mintieron al Espíritu Santo. Mintieron al Señor. Usted puede ver a Lucas 9:54 y 55. Al ver esto, es necesario se estableció la autoridad apostólica en la iglesia primitiva para salvaguardar su pureza. Hoy, el Señor, como decía, no nos quita la vida ahí mismo al instante, porque mentimos, porque cuántas veces no hemos mentido. Pero era necesario establecer la autoridad, ahí como vimos, era necesario establecer la autoridad apostólica en la iglesia primitiva, que iba creciendo. Entonces, pasa eso, para ejemplo, para los demás, para que no mientan. Dice el verso 12, dice claramente que Ananías y Zafira fueron juzgados, recordamos, por su hipocresía y por mentir, y no por haber decidido retener parte de su propiedad personal. Que Dios nos ayude a entender esta palabra. Realmente aquí la palabra central es mentir, no mentir. El mentiroso no entra, los mentirosos no entran al reino de Dios. Y Ananías y Zafira pues lo hicieron. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? En el próximo estudio vamos a hablar de las señales y maravillas que se hacían
en ese momento. Quedamos entonces en el verso 12 y vamos a hablar de muchas señales y maravillas. Gracias por su sintonía. Vamos a, si quiere puede estudiar un poquito más esto en Ananías y Zafira, del 5, del 1 al 11, y se va a dar cuenta que el eje central es mentir y Dios. Y no podemos mentirle ni a los hombres ni a Dios. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.